La definición de rectas perpendiculares son dos rectas que se cortan en un punto formando un ángulo recto. Esos son dos rectas perpendiculares y el símbolo para indicarte que dos rectas son perpendiculares es este de aquí. Ahora, realmente, si las rectas son perpendiculares, no solo se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, sino que se forman cuatro ángulos rectos. Este es uno, aquí se formaría otro, aquí se formaría otro, y ahí se formaría otro. Tenemos cuatro ángulos rectos. Ahora, esto de rectas perpendiculares, la definición está para rectas perpendiculares, pero también se puede aplicar para segmentos, se puede aplicar para semirrectas y también para rayo. Entonces, siempre y cuando en el caso de segmentos, en el caso de rectas o de rayos o semirrectas, al extenderlas se corten y formen un ángulo de 90 grados, entonces van a ser perpendiculares. Se aplica para todo ese tipo de figuras geométricas. Bien, eso es perpendiculares, ya vamos a ver algunas propiedades de ellas. Lo que son rectas, bueno, antes de rectas paralelas, la mediatriz de un segmento, que tiene que ver con rectas perpendiculares. La mediatriz de un segmento es la recta que es perpendicular al segmento y que pasa por el punto medio del segmento. Entonces, la mediatriz lo que hace es dividir o pasar por el punto medio del segmento y ser perpendicular a ese segmento. Una de las propiedades que tiene la mediatriz es que cualquier punto que tomemos de la mediatriz, ese punto va a tener la misma distancia a los extremos del segmento. Esta distancia de aquí es congruente con esta de aquí. No importa el punto que tomemos. Hasta aquí, estas van a ser congruentes con esta. Entonces, esa es la mediatriz del segmento. No es cualquier recta, ¿verdad? Porque por ese punto medio pueden pasar infinitas rectas. Pero la mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio del segmento. Eso es la mediatriz. Debe cumplir las dos condiciones. Debe ser perpendicular y debe pasar por el punto medio. Bien, las rectas paralelas. Dos rectas deben estar en el mismo plano, son paralelas si solo si no se cortan. O son coincidentes. Bueno, esto de coincidentes lo vamos a ver más adelante. Esto de las rectas, si están en el mismo plano y no se cortan, entonces son paralelas. El paralelismo es una relación de equivalencia. Y también, igual que las rectas perpendiculares, se aplica también a rayos, segmentos o semirrecta. Van a ser paralelas si están en el mismo plano y no se cortan. Ahora, esto de que es una relación de equivalencia, recuerden que relación de equivalencia significa que cumple tres propiedades. Propiedad reflexiva, por ejemplo, tenemos dos rectas. Si tenemos propiedad reflexiva es que una recta es paralela consigo mismo. En ese caso estaríamos hablando de la misma recta, de ahí es donde se dice que son coincidentes. La segunda, la simétrica, es que si la primera recta es paralela con la segunda, entonces la segunda recta es paralela con la primera. Y la tercera propiedad que cumple para que sea relación de equivalencia es la transitiva. Que si la primera recta es paralela con la segunda y la segunda es paralela con la tercera, entonces la primera es paralela con la tercera. Son las tres propiedades que debe cumplir para que sea una relación de equivalencia. Entonces, el paralelismo la cumple. La perpendicularidad no cumple las tres propiedades. En el caso de rectas perpendiculares, no cumple la primera para empezar, porque una recta no es perpendicular consigo misma. No hay forma de que sea perpendicular.
La segunda sí la cumple. Si la primera es perpendicular con la segunda, entonces la segunda es perpendicular con la primera. Esa sí la cumple. Pero ya no cumple la primera, entonces no es una relación de equivalencia. Y la tercera, la de transitividad, tampoco la cumple. Porque si nosotros tenemos que la primera recta es perpendicular con la segunda y la segunda es perpendicular con la tercera y decimos esto, eso estaría malo. Porque si nos fijamos en realidad, voy a borrar esto aquí para hacer la figura. Si tengo esta recta aquí, L1, que es paralela, perdón, perpendicular con L2. Y tengo que L2 es perpendicular con L3. En realidad, estas dos rectas no van a ser perpendiculares. L1 y L3 no van a ser perpendiculares, sino que van a ser paralelas. Es decir, que si L1 es perpendicular con L2 y L2 es perpendicular con L3, entonces no se cumple que L1 es perpendicular con L3, sino que lo que va a suceder es que L1 y L3 van a ser paralelas. Entonces, no se cumple la tercera propiedad, la propiedad transitiva. Porque si la propiedad transitiva se cumpliera, entonces L1 y L3 serían perpendiculares. En el caso de perpendicularidad no se cumple la propiedad transitiva. Entonces, solo el paralelismo es una relación de equivalencia. Bien, ahora, hablando de rectas paralelas, bueno, antes de hablar de rectas paralelas, aquí hay una recta, antes de hablar de las rectas paralelas y algunos ángulos especiales, una tercera recta que es la recta transversal o recta secante. Una recta transversal o secante, no importa cuál de los dos nombres utilicemos, es una recta que corta a otras dos rectas en puntos diferentes. A esta recta la corta en este punto, a esta recta la corta en este punto. Entonces, la recta T es recta transversal o recta secante a las rectas L y M, porque corta L en ese punto y corta M en ese otro punto. Si las corta en el mismo punto, por ejemplo, la recta S corta a la recta R y a la recta M en ese mismo punto a ambas, entonces no es una transversal o recta secante, ¿verdad? No lo es. Tiene que cortarlas en punto diferente. Ahora, si esa recta corta en puntos diferentes a las otras dos rectas, se forman 8 ángulos. Aquí los tengo enumerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acuerdo a la posición que tengan esos ángulos, reciben un nombre. Todos son ángulos formados por una recta secante y dos rectas. Ahora, de acuerdo, repito, a la posición que tenga cada ángulo, tiene un nombre. Por ejemplo, los ángulos que están a estos lados de esas dos rectas se llaman ángulos externos, porque quedan por fuera de esas dos rectas. Los ángulos que están aquí, independientemente del número que tengan, nos fijamos más en la posición donde están, se llaman ángulos internos. Ángulos internos. Los que están entre L y M, ¿verdad? Ahora, los ángulos que aparecen a este lado, por ejemplo, estos dos ángulos de acá y estos ángulos de acá, se llaman ángulos alternos. Los que están uno a un lado de la secante y los que están al otro lado de la secante. Se llaman ángulos alternos. Igual estos de aquí y estos de acá. Son ángulos alternos. Este ángulo de acá, por ejemplo, y este ángulo de acá, ambos están fuera de las rectas L y M y ambos están a lados diferentes de la recta T, de la recta secante. Entonces, son ángulos alternos porque están a diferentes lados de la recta secante y también son ángulos externos porque no están entre L y M.
Entonces esos ángulos se llaman ángulos alternos externos. Lo mismo sucedería con este ángulo de acá y este de acá. Ángulos alternos externos. Y si tomamos estos serían alternos, pero ahora están entre las rectas L y M, entonces son internos. Alternos internos. Y estos de acá con este de acá. Alterno interno. Lo que tenemos que fijarnos no es en el número, sino en la posición. No se vayan a memorizar números porque eso no les va a servir de nada, ¿verdad? Hay que fijarse en la posición que tienen los ángulos. Otros ángulos. Bueno, aparte de los ángulos que ya conocemos, como ángulos que forman un par lineal, estos dos de acá, estos dos de acá, estos dos de acá, estos dos de acá, y lo mismo sucede para estos cuatro. O ángulos opuestos por el vértice, estos dos, por ejemplo, o estos dos, por ejemplo, ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos que ya habíamos visto la definición antes. Aparte de esos también tenemos este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Ángulos internos, pero ambos están a un mismo lado de la secante, entonces son ambos ángulos internos de un mismo lado. Igual sucede con estos dos, igual sucede con estos dos. Ángulos internos de un mismo lado. Y, por ejemplo, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí se llaman ángulos correspondientes. Uno es interno y el otro es externo y ambos están al mismo lado de la transversal. Ángulos correspondientes. Entonces, repito, de acuerdo a la posición que tengan los ángulos, vamos a tener nombres para ello. Entonces, aquí están todos los nombres que les mencioné. Ángulos, cuáles son los ángulos externos, cuáles son los ángulos internos, y cuáles son alternos internos, cuáles son alternos externos, cuáles son correspondientes. Aquí los enumero, ¿verdad? Porque estoy tomando esta figura como base, pero repito, no hay que aprenderse números. Los números no se memorizan. Hay que aprenderse aquí la posición de los ángulos. Independientemente del tipo de rectas que tengamos, L y M y la recta transversal, esos nombres van a existir. Siempre van a ser los mismos nombres para los ángulos. Ahora, si las rectas L y M son paralelas, esos ángulos van a cumplir otras propiedades. ¿Qué son estos teoremas que tenemos aquí? Si los ángulos internos alternos, aquí faltó la palabra alterno, pero la tengo agregada ahí, son congruentes, las rectas van a ser paralelas. Pero ya esa es una propiedad extra, ya los ángulos alternos internos siempre van a ser los que se forman de acuerdo a esta definición, pero si además de eso son congruentes, entonces las rectas L y M van a ser paralelas. Si los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas van a ser paralelas. Si los ángulos alternos externos son congruentes, las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos van a ser congruentes, o sea, en el otro sentido. Si las rectas son paralelas, los ángulos correspondientes son congruentes. Si las rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos externos son congruentes. Entonces, se aplica en los dos sentidos. Si se cumple una de ellas, cualquiera, por ejemplo, si se cumple la primera, entonces las otras 6 se van a cumplir. Las otras 5, perdón. Si se cumple, por ejemplo, la número 4, entonces la 1, la 2, la 3, la 5 y la 6 se van a cumplir. O sea, que se cumpla una, si se cumple una, se cumplen todas. Pero ya esto son propiedades o son teoremas que vienen aparte, ¿verdad? No es que siempre que lo tengamos ángulos alternos internos van a ser congruentes. O no es que siempre que tengamos L y M van a ser paralelas. Eso va a depender de varias condiciones del problema. Tenemos lo que se llama un teorema fundamental del paralelismo. Esto de teorema fundamental en
matemáticas existen, dependiendo de la rama de la matemática, existen varios teoremas fundamentales, ¿va? Que son los que le dan la base a todo. Por ejemplo, hay un teorema fundamental del álgebra, está el primer teorema fundamental del cálculo, está el segundo teorema fundamental del cálculo. Dependiendo de las ramas de las matemáticas, hay varios teoremas fundamentales, cosas que son la base para todo lo que se va a hacer después. Aquí lo que tenemos es que si estas tres rectas son paralelas y se cortan por dos secantes diferentes o dos transversales, estos segmentos de aquí, bueno, si estos segmentos de acá, perdón, primero estos, son congruentes, entonces estos otros segmentos también van a ser congruentes. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del paralelismo, ¿verdad? O sea, cualquier recta que yo trace, por ejemplo, trazo esta, si estos dos segmentos de acá son congruentes, estos dos de acá también van a ser congruentes. Eso es el teorema. Lo vamos a usar más adelante con algunos problemas. Primero vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicamos lo de rectas paralelas y los de ángulos alternos internos. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, si no, Ninguna, entonces licenciado. vamos a hacer un problema. Por ejemplo, este problema. Eso en algunos materiales, algunos libros, los problemas salen planteados de esta forma, sobre todo los datos. Eso que dice hipótesis en matemáticas, no solo hablo de 111, en cualquier otra parte donde dice hipótesis, son los datos del problema. Es de donde partimos. Y esto que dice tesis es lo que queremos demostrar o a lo que queremos llegar. Esto es lo que nos pide en este caso, calcular cuánto es alfa más teta. Entonces, hipótesis son los datos y la tesis es lo que debemos verificar o debemos encontrar o comprobar. Bien, entonces tenemos esta figura que la copié aquí, más grande, para poder hacer algunas cosas. Nos dice los datos que L y M son paralelas. Gráficamente, para indicar de que dos rectas son paralelas, utilizamos flechas. Esas flechas que están ahí significa de que esas dos rectas son paralelas. Si no aparecen esas flechas, si no aparece acá esto, y no lo dice el problema, entonces nosotros no podemos suponer o no podemos tomar de que esas dos rectas van a ser paralelas. Entonces, o lo dice el problema acá, o aparecen las dos flechas ahí indicando que son paralelas. Y en el caso de rectas perpendiculares, o lo dice el problema de que son perpendiculares, o tenemos el símbolo del ángulo recto para indicar de que son paralelas, perpendiculares, perdón. Si no aparece y no lo dice el problema, entonces nosotros no podemos suponer de que son perpendiculares, aunque parezcan serlo. Tiene que decirlo el problema de alguna forma. Bien, entonces tenemos de que las dos rectas son paralelas, la recta L y la recta M. Tenemos que el ángulo ABC, este ángulo de acá mide 35 grados. Y tenemos que el ángulo EDC mide 55 grados. EDC, 55 grados. El problema nos pide calcular alfa más teta. Nos pide calcular la suma de estos dos ángulos. No nos pide calcular solo alfa o solo teta, sino que nos pide la suma, alfa más teta. Entonces ahí pues siempre vemos si es posible calcular cada valor por separado y después sumarlos o si va a ser necesario calcular la suma ya directamente. Bueno, tenemos esa figura, tenemos rectas paralelas. Algunas cosas que podemos hacer, y es válido en geometría, es que nosotros podemos extender segmentos o rectas. Por ejemplo, esta recta M.
Si yo la quisiera extender, podría extenderla. No modifico ningún dato original del problema. Mientras no modifique nada de los datos que me da el problema, puedo hacer eso. Puedo extender esa. Si quiero, puedo extender esta. Si quiero, puedo extender este segmento. Puedo extenderlos. No hay ningún problema. Puedo extender este otro. Puedo extender este otro. Y no he modificado ningún dato del problema. No he modificado el problema en sí. Solo estoy extendiendo segmentos. Si quiero, y si el problema lo necesita, más que todo es si el problema lo necesita, y necesito una bisectriz, por ejemplo, aquí, yo puedo dibujar una bisectriz de este ángulo. Puedo dibujarla. O, por ejemplo, no extiendo este segmento, el segmento BD, busco su punto medio y dibujo una mediatriz. Si necesito en el problema dibujar esa mediatriz, puedo dibujarla sin ninguna dificultad, sin tener ningún problema o que me vaya a afectar lo que quiero encontrar. Todos esos dibujos que puedo hacer son construcciones auxiliares. Y en varios de los problemas vamos a tener que hacer algo así, ¿verdad? Bueno, de todo esto voy a borrarlos porque vamos a ver. Ok. Creo que sí necesitaba. Voy a dejarlas por en otro color. Este segmento de acá. Y este de acá. Solo para que, no es necesario dibujarlos, pero para que esté más claro qué es lo que voy a hacer. Y este de acá, lo voy a extender. Hay un teorema que no aparece ahí. Eh, Creo que se me olvidó escribirlos. Me faltaba uno acá. Lo voy a agregar el número 7. Vamos a ponerle que los ángulos internos de un mismo lado entre paralelas, es muy importante que sean paralelas a rectas, son suplementarios. Son suplementarios. Los ángulos internos de un mismo lado entre paralelas son suplementarios. Cuando hablo de ángulos internos, volviendo a esta figura, de un mismo lado son estos, este con este y este con este. 4 y 5 en este caso, y 3 y 6 son los ángulos internos de un mismo lado. Y esos ángulos, si las rectas, si L y M son paralelas, esos ángulos son suplementarios. Le menciono esa propiedad que me faltó ahí escribirla porque es la que voy a utilizar para resolver ese problema. Entonces, ya tengo que L y M son paralelas. Ya tengo que L y M son paralelas. Esto se convertiría en una secante entre paralelas. Esta de acá. Secante entre paralelas. Bueno, recta secante, ¿va? Entre paralelas. Eso significa que este ángulo de aquí
y este ángulo de aquí son ángulos internos de un mismo lado entre paralelas. Entonces, aquí, como los ángulos internos de un mismo lado entre paralelas son congruentes, perdón, son suplementarios, puedo hacer lo siguiente. Aquí sería de un mismo lado entre paralelas. Es importante que sea entre paralelas, ¿va? Si L y M no son paralelas, entonces no podría ser eso, ¿va? Son suplementarios. Es decir, este ángulo de acá más este ángulo de acá es igual a 180 grados. Alfa más 35 grados, que sería este ángulo de acá, más este ángulo de acá, teta más 55 grados, es igual a 180. Si despejamos aquí para alfa y alfa más teta, nos va a quedar 180 grados menos 35 menos 55. Serían 35, 55, 90 grados. Y ahí tenemos cuánto es alfa más teta.